Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos entrando aquí en la Florida en tiempos frescos, tiempos agradables. Igual que el tema que estamos tratando es un tema importantísimo. Por ejemplo, en el capítulo anterior yo espero que lo atesores, porque estuvimos hablando de las cosas que nos pueden separar de la bendición del Señor. Porque aunque muchos hablan de 2000 promesas, de 3000 promesas, de 4000 promesas, si tú te pones a mirar las promesas que el Señor da, la mayoría de ellas está expresada en la Biblia 70, 80, 50 veces, desde los patriarcas, los profetas, el mismo Señor Jesús y los apóstoles, dicho de diferentes maneras, pero es la misma promesa. Lo único es que Dios emplea diferentes lenguajes para comunicarlo, porque no sabemos en qué día un lenguaje sobre esa promesa te pega y te pega bien, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque las promesas están atadas a un compromiso de parte nuestra con Dios. Una promesa en cualquier persona. Tú le puedes prometer a tu hijo un carro a cambio de que se gradúe, por ejemplo. O tú le puedes prometer a tu hija que para el día que se case, el regalo tuyo va a ser una casa o cosas similares. O sea, siempre hay una determinación, una actitud que tú tienes que tener para alcanzar esa promesa. Y no puedes estar pensando en todo tiempo en lo que pasó ya no lo puedes arreglar. Tú tienes que estar dispuesto a obrar, a comportarte hoy intencionalmente, que intencionalmente tú te muevas de una manera diferente, estar enfocados en alcanzar siempre lo mejor y de la forma más saludable para todo nuestro ser, sabiendo que nuestro Señor está en control, que Él nos ayuda, que somos sus hijos. Pero hay cosas que nos separan muchas veces de que Dios nos pueda bendecir, como lo vamos a ver hoy en el caso de Moisés. Él no estaba en disensiones ni en envidias, de lo que hablamos la vez pasada, que fuimos hablando del significado de cada una, pero su prepotencia, su egoísmo, su orgullo, su soberbia para actuar en el inicio de sus 40 años, igual que cuando llegó después de los 80, porque él era el escogido, él era el que Dios tenía preparado para sacar al pueblo, pero se salió antes de que el Señor hiciera la preparación completa, porque su prepotencia, su egoísmo, el pensar en el bien de lo que él iba a lograr, su orgullo, su soberbia lo hicieron salir del tiempo preciso en que Dios lo iba a usar. Y Dios lo preparó, lo calificó, como hemos visto en capítulos anteriores, porque todo lo que te pasa en la vida es una universidad, una escuela, en donde tú aprendes a tomar decisiones. Porque una vez que el Señor está en control de tu culto racional, tus, tu campo emocional, Dios lo necesita, pero a favor de Él, no a favor de las cosas del sistema de este mundo, porque ellos te van a apartar de la bendición de Dios. Entonces, esa actitud intencional por las cosas de Dios nos va a mantener enfocados en siempre lograr lo mejor y siempre esperar que sea Dios quien nos lo da. Pero lo contrario es actuar locamente, sin mirar atentamente los principios de Dios. Porque cada vez que violamos un principio, estamos en una de esas categorías que estábamos mirando ahora. Por eso te digo, atesora el capítulo anterior y revísalo una y otra vez e intencionalmente camina para cambiar eso que te está separando de la bendición. ¿Ya? Cuando actuamos locamente, actuamos lejos de los principios de Dios. ¿Ya? Actuamos en nuestros tiempos, con nuestro deseo, y a lo mejor el deseo es bueno, pero no es el momento.
no es el tiempo. No estamos mirando los resultados que tenemos para lanzarnos a conquistar en este momento cuando nos falta preparación. Entonces, muchas veces no contemplamos los resultados diarios que Dios tiene para nosotros y lo que hacemos es perder el tiempo, ¿ya? Y cuando tú pierdes el tiempo, que es el mayor tesoro que Dios nos da mientras vivimos en la tierra, eso merma tu entusiasmo, tu motivación, tu expectativa, la pasión, y comienzas a ver ese poco avance, ¿ya? Y muchas veces inflamos el avance y lo que hacemos es que nos engañamos nosotros mismos porque no tenemos los resultados de los que hablamos. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Se movió fuera del tiempo del Señor. Y como un hebreo que quiso desde un principio vivir entre los egipcios, pero que ellos supieran que él era un hebreo, un conocedor de su gente, ¿ya? Lucas lo describe en Hechos 7, que lo leímos en capítulos anteriores, del 20 al 29, con hombre letrado, de buena expresión, en poder en sus obras. ¿Ya? ¿Cómo no iba a conocer el tiempo que Dios le había hablado a Abraham? De que Dios le hizo una promesa. Es que tenemos que aprender que las promesas no es que tú lo tienes. Una promesa es que Dios dice que te va a dar algo a cambio de, oye, hermano, pero no es lo que yo he entendido. Ah, no, pues te voy a dar la promesa más grande de todas, ¿ya? El empezar a ser hijo de Dios, no criatura creada por Dios. Él dice que si te arrepientes de tus pecados y eres capaz de creer y confiar que Él murió en la cruz y pagó la deuda por tu pecado, tú pasas a ser hijo. Y que Él no se acuerda de tu pasado, sino que a partir de ese momento te va a ayudar para que no vuelvas a hacer lo mismo y te superes cada día. Eso es una promesa. Eso no está atado a que yo te lo doy aunque tú no lo quieras. No, es una promesa. Tienes que arrepentirte y creer que Él murió en la cruz por ti. Cuando tú aceptes eso, entonces vienes a ser hijo. Y así son todas las promesas del Señor, ¿ya? Dios le había dicho a Abraham, y lo vamos a leer ahora en la Escritura, que saldrían los 400 años. O sea, cuando Dios dice que Él va a actuar, porque la promesa era que Él iba a actuar y los iba a hacer salir con riquezas. Pero Moisés se movió sin que Dios hubiera empezado. Cuando Dios empieza algo, es con señales divinas. Si Dios toca a alguien, esa persona no vuelve a ser nunca más igual. Y cuando Dios se coloca enfrente de una tarea, Él no tiene las cosas, los resultados naturales que tú y yo podemos lograr. Los resultados del Señor se ven porque no los puede hacer el hombre. Pero Moisés no tuvo en cuenta nada de eso. Él se movió en la posición en que él se sentía en Egipto. ¿Ya? Violó la dirección de Dios de los 400 años, ¿ya? Entonces, cuando esto se hace, van a traer consecuencias, porque nosotros no podemos efectuar los resultados divinos, que es lo que indica cuando Dios te habla de un tiempo determinado. O cuando tú estás caminando, pero no sabes si el Dios está contigo. Bueno, mira qué acontecimientos divinos hay en tu vida, qué conexiones divinas te están haciendo subir, ¿ya? De lo contrario, hay que pararse y buscar al Señor, que fue lo que no hizo Moisés. Él se creyó listo y actuó antes de tiempo y hubo consecuencias. Todos sufrieron porque Dios había dicho que sacaría a su pueblo a los 400 años de esclavitud, pero salió a los 430 años. ¿Qué pasó? ¿Mintió el Señor? No. Había una promesa para el pueblo que lo sacaría a los 400 años. Ese era el compromiso que Dios tenía con ese pueblo. Y si Dios lo iba a sacar,
Él no le dijo a Abraham, voy a poner a un hombre que los va a sacar. No dijo, él los va a sacar, yo los voy a sacar, dijo el Señor. Tenía que esperar ese movimiento del Señor. Y era el hombre que Dios iba a usar, pero se adelantó. Sus emociones no estaban bajo el dominio del Señor. Porque tú crees que tu campo emocional es solamente para pecar o para desobedecer. No. Dios va a usar ese mismo campo emocional que a lo mejor no dominas ahora por completo, para Él dominarlo y poder hacer las obras de Dios. Él lo va a hacer contigo, un hombre humano, una persona humana, que piensa, que imagina, que tiene sentimientos, afectos, apegos, que se dispara a veces en ira, en rabia, ¿ya? Es cancelar todas esas cosas de odio, de venganza, de división, para poder empezar a permitirle a Dios que nos maneje. Por eso es que no nos puede manejar Dios, ¿ya? Siempre las promesas van a estar eh, con un compromiso entre lo que Dios dice y lo que nosotros hacemos. Es la actitud que tomamos. En Génesis 15, del 13 al 14, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Mira lo que está diciendo el Señor a Abraham en Génesis 15. Donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Ok, el plan de Dios era que ellos iban a estar allí 400 años siendo esclavizados. Y algún día, si el Señor me lo permite, yo voy a compartir contigo por qué por culpa de los últimos años de José, el pueblo tuvo que estar oprimido. 430 que fue la fecha en que ellos salieron. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque hubo un momento del campo emocional de José que él pensó en él y en Israel y no pensó en todo el pueblo como pueblo. Pero esa es una monedita de oro para otro tiempo. ¿Ya? Donde se han esclavizado y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Qué es lo que Moisés tenía que saber? Que si él se interesaba tanto por las cosas de los israelitas, él tenía que conocer todo esto. Primero, que después de la opresión de 400 años, el Señor iba a actuar, iba a juzgar como lo había hecho con otros pueblos antes, ¿ya? Y después él los iba a hacer salir de allí con grandes riquezas. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés, pero en el año 430. ¿Ya? Dios hizo justicia a su manera con las 10 plagas y los hizo salir de ahí con las riquezas, porque toda la gente de Egipto les regalaba las cosas para que se fueran. En Éxodo 12:40, que es la otra parte, afirma, aquí Dios promete que eran 400 años. Que el por qué no salió en ese tiempo es culpa de un solo hombre. Profeta, pero ¿qué culpa tiene 1 millón de personas de que uno se equivoque? Bueno, hubo uno que se equivocó, pero la respuesta de uno de ese millón de personas también fue errada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las emociones lo dominaron. Es tan importante que nosotros sepamos cuando Pablo dice en Romanos 12:1 y 2 que sacrifiquemos nuestro culto racional. Se trata de eso, de que porque nosotros vivimos en la tierra bajo nuestro campo emocional y él se mueve por los 5 sentidos. Y no tengo que enseñarte ahora qué son los 5 sentidos, pero esos son los que llevan la información a tu culto que piensa, a tu mente, a tu imaginación, donde tú creas los pensamientos, los principios y los conceptos para actuar. Entonces es importante que ese campo sea manejado por el Señor. Lo dice en el versículo 2 de Romanos 12:2. Dice en Éxodo 12:40 al 42. Sí, porque mira, estas mensajes que comparto de 25 a 30 minutos es para estudiar la palabra, el principio, la explicación de ese concepto,
y ponerlo en práctica, tener la actitud si quieres cambiar. La reflexión de los viernes es un pensamiento, ¿ya? Te puede llevar a lo mismo, pero más que todo es para que reflexiones y pienses que hay que hacer algo. Éxodo 12, 40 al 42. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es tan interesante esto porque Dios llama a todo su pueblo ejército, hijos, hijos guerreros combatientes del Señor. ¿Ya? Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Ahora mira, voy a tratar en el poco tiempo que me queda de esta clase de hoy de compartir sobre lo que hemos leído. Lo primero que vemos aquí es la presunción de Moisés, que es esa sospecha basada en tus habilidades, tus dones y tus conocimientos, ¿ya? Que te dan a pensar de que estás listo para hacer las cosas, pero no tienes pruebas, no tienes comprobación de trabajo en eso que quieres hacer para que te demuestres a ti mismo que estás listo. Es la presunción. Creer que lo puedes hacer, pero no tienes pruebas de que tú lo hayas hecho y te funcione. Eso es lo que le pasó a este señor Moisés. ¿Ya? Donde el orgullo fue que el papel dentro de ti haciéndote creer que lo que piensas y quieres hacer es la realidad, según tu percepción. Llegas a concebir que lo puedes hacer y lo puedes imaginar y lo puedes creer. Pero lo que te decía que es un filo tan delgadito porque se parece mucho a la fe. Y la única diferencia es que no es solo pensar y hablar, sino hacer basado en el don. Pero aquí el don es de sospecha porque no lo has puesto en ejercicio. Es sospechar que lo puedes hacer. Entonces Moisés pensó que él estaba preparado y como leímos en aquella vez, hace unos capítulos atrás, que el pueblo iba a responder cuando él se mostrara sabiendo todas las obras que hacía, su habilidad, la manera elocuente en que él hablaba, porque se escribe que él hablaba elocuentemente y tenía grandes obras, un hombre que había sido capacitado para hacer cosas. Pero todo lo que había hecho era bajo la fuerza, el intelecto y el conocimiento que había aprendido en Egipto. Ahora Dios quería usar ese hombre que tenía esa actitud de hacer cosas, pero en la mano del Señor, con la fuerza de Dios y las señales de Dios. Pero él se movió bajo el don de sospecha, que todo le iba a salir bien. Y ese es el peor error de un hijo de Dios. Dejar a Dios a un lado y comenzar a moverse pensando que él lo va a lograr, sin tener pruebas del Señor. ¿A dónde quieres colocar tus pies para avanzar? Es ignorar si tenés el respaldo del Señor. Es tan importante cuando vamos a hacer algo que hayan pruebas de que el Señor está con nosotros, por nosotros y con nosotros. Eso no quiere decir, como dijo Jesús, que no tendríamos aflicciones en el mundo, sino que Él había vencido esas aflicciones. Cuando tú estás caminando y hay un deseo por hacer algo, a lo mejor el deseo lo coloca a Dios como, porque Moisés tuvo que tener el deseo de liderar por parte de Dios. Lo que no él escuchó fue el tiempo, en qué momento se debía arrancar. No miró qué, qué resultados tenía. Tenía que haber, tenía que haber alcanzado resultados de que el pueblo viera en él, como sucedió con las plagas, que Dios estaba obrando con él para poder llamarlo el libertador. Entonces, el que se mueve en el don de sospechas no sabe a dónde va a colocar sus pies. Ignora si tiene el respaldo de Dios.
si las conexiones divinas de Dios están llegándole, ¿ya? Porque los resultados de Dios siempre se pueden ver, ¿ya? Tienes que mirar tu vida pasada para que recuerdes los momentos en que Dios te ayudó, para que sepas cómo es que Dios funciona, así que se te ha olvidado, ¿ya? Aunque yo siempre soy muy dado a hablar de que no gastemos nuestra mente y nuestros pensamientos en el pasado, porque el pasado no lo podemos arreglar, pero ese es el pasado malo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos pasados buenos, donde Dios nos ayudó, donde no había ni economía y Dios la formó de alguna manera porque todavía estamos vivos, respiramos, estamos sanos, tenemos techo y algunos todavía tienen mucho trabajo y otros están en la expectativa de poder lograrlo. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Tenemos testimonio de cómo Dios nos ha ayudado. Ese sí es bueno recordarlo. Pero no te quejes y te lamentes por personas, por situaciones, por cosas que viviste que mermaron tu resultado. Tienes que entender que la gente, el mundo, las circunstancias no se pueden cambiar, pero tú y yo sí podemos cambiar. Cambiar la actitud con que miramos las cosas y empezar a tener una actitud ferviente a la ayuda de Dios. Eso demanda comunión con el Señor, demanda estar con Él en todo tiempo, ¿ya? Porque si no, te vas a alejar de Él. Y cuando tú te alejes, no tendrás el respaldo y la ayuda del Señor. Pero hay que tenerse, mirar los resultados que tienes hoy, lo que quieres hacer. Dios está contigo, mira los resultados. Si tus resultados es la mano del Señor, sigue adelante porque Dios está contigo. Pero detente si los pasos que vas a dar no tienen los resultados de la intervención del Señor. Es poder caminar con Dios. Él nos va a ayudar. Porque si tú miras dónde se están colocando tus pies y si donde tú colocas tus pies, Dios está contigo, estás bien. Por eso cuando él lo entendió, cuando Moisés lo entendió, le dijo, Señor, si no has de ir conmigo, con nosotros, no, no voy. Porque aprendió. Decide cambiar lo que encontraste mal y no te culpes más por lo que debiste haber hecho y no hiciste. Y decídete, oblígate a cambiar, pero no te detengas solo a mirar tus errores. Eso no va a cambiar tu futuro. Mira lo que tienes que hacer. Por eso la actitud es caminar, pensar y hablar intencionalmente. De que si tenías una de esas zorras que yo te nombré allá arriba, excluirla y comenzar a buscar del Señor de manera contraria a eso que te estaba pasando. ¿Ya? Porque una vez que tú encuentres tus errores, puedes cambiar, puedes decidir, porque las decisiones tuyas son las que son tu mañana. Si tú no decides, no tienes la actitud de cambio, entonces no lo vas a lograr. El que quiere cambiar siempre tendrá que perder lo que hacía antes. Si tú no pierdes lo que hacías antes, tú no vas al cambio. No lo vas. ¿Por qué razón? Hay que perder lo que se hacía de costumbre o de hábito mal para empezar a hacer nuevos hábitos. Como dice Pablo, vestirnos del nuevo hombre en Cristo. Eso es estar en buen nivel cuando tú quieres el cambio. ¿Ya? Porque en el cambio se logra cuando tú tienes las experiencias de tus errores. Cuando tú puedes contemplar tus errores y saber que se hizo mal, puedes mirar cómo se hace bien. ¿Ya? Yo te he dicho que cuando nosotros miramos eso, nos graduamos en la universidad de la vida, donde se aprende de lo que hicimos mal para no repetirlo. Entonces nos graduamos con un conocimiento diferente, con una sabiduría diferente, aplicando las cosas buenas y ya no lo que hicimos malo, porque no queremos repetirlo más. Así que no nos detengamos, empecemos a caminar en las buenas nuevas que puedes hacer porque Dios, igual que con Moisés a sus 80 años, lo llamó para hacer lo mejor de su vida, aunque por culpa de él el pueblo tuvo que ser 30 años más esclavo. Pero a Dios solo le importó que ya Moisés había cambiado para seguir siendo el hombre del cambio de esclavitud a libertad. ¿Ya? Mira esto.
El aprendizaje con el Señor, a lo mejor no lo vas a aprender en un salón de teología. El aprendizaje del Señor se hace con práctica y las prácticas crean hábitos. Cuando tú te das cuenta qué es lo que te está dañando, tu prepotencia, tu orgullo, tus egoísmos, tus temores, tu falsa humildad, la hipocresía, la calumnia, la difamación, cosas que los cristianos practicamos tan fácilmente y empezamos a actuar de manera diferente, viene el cambio. Mira, el pueblo debería de salir en el año 400, es lo que Dios había prometido. Él se fue para donde el que fue su suegro después, Jetro, 40 años. Y salió de Israel cuando tenía 40 años. Pero salieron al 430. Quiere decir que 30 años más de la promesa del Señor. Y si él estuvo 40 años con Jetro, quiere decir que en el año 390 Moisés trató de ser el héroe de Israel por presunción, por egoísmo, por orgullo, porque se sentía preparado, porque veía sus habilidades, pero sin la orden de Dios. Cuando usted se manda a correr sin que Dios esté en lo que usted está haciendo, usted va a fracasar. Por esas prepotencias de egoísmo y falsa humildad, aunque quería hacer lo bueno. Sí, pero usted puede querer hacer lo bueno, pero si Dios no está en el momento en que usted quiere hacer lo bueno, usted va a hacer lo malo, porque va a dañar a otras personas. Y la mayoría de las veces va a dañar a su esposa, va a dañar a sus hijos. Yo conozco mucha gente que perdió a sus hijos del evangelio por errores, al querer forzarlos a algo espiritual en lo que ellos apenas estaban naciendo. Y como adultos los quisimos atropellar, llevarlos obligados, forzados. Y ahora odian el evangelio o no lo quieren escuchar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nos movimos a destiempos en esa preparación. Esa preparación con ellos era mucho más lenta, porque eran más muchachos, más jóvenes, querían otras cosas. Debíamos ser padres complacientes con esa vida del mundo. No, teníamos que entender que así como ellos fueron muchachos y jóvenes, nosotros también. Gloria a Dios por los hijos que nacen en el Evangelio, que de que están bebecitos, están hablándoles de la vida del Señor y van creciendo y les enseñan a orar, a cantar. En esa casa no hay ni música mundana, ni televisión mundana, todo es cristiano, pero sin forzar los tiempos en que Dios va a preparar a esos muchachos. Recuerda que tú no puedes querer hacer más el bien a tus hijos que papá Dios. Jamás. Pero nosotros dañamos ese plan y entonces nos dañamos nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, vamos a recoger lo que sembramos mal. Así mismo es con nuestra vida. Moisés empezó en el año 390 a querer ser el libertador y mostrarse como tal. Y Dios había dicho 400. Por la desobediencia de Moisés, él se tuvo que estar 40 años allá en el desierto, que hasta tartamudo se volvió. Ya, pero allá aprendió temor a Dios. Allá aprendió a ser más obediente al Señor en esa soledad. Pero el pueblo, mientras él estuvo 40 años allá, más 390 que se presentó, 430. Fueron 30 años más esclavos por culpa de Moisés. Muchas veces nosotros destrozamos nuestro camino muchos años por las malas decisiones. Siempre las decisiones o tus actitudes en tu comportamiento van a forzar bien o mal tu mañana. En el caso de Moisés fue para mal. 40 años más desde el momento que se presentó y 30 años más tarde de la promesa que Dios había dicho. Dios dijo 400 años, pero salieron a los 430, cuando Moisés ya había bajado esa prepotencia, ese egoísmo de pensar que él era el libertador, el yo.
Por enemigo el cristiano, el yo, el orgullo, la soberbia, la falsa humildad, la hipocresía consigo mismo y con los demás. Cuando todo eso se le bajó, entonces Dios lo llama y él ahora con el temor de lo que es Dios, comienza a permitirle a Dios hacer las señales que Dios había prometido que iba a hacer a los 400 años. Porque si Dios dice que va a hacer algo, espera que lo haga. No te le adelantes. Permítele que te use para hacerlo. Y entonces te va a ir bien. Ese es el problema. O sea, es tanto el aprendizaje de Moisés que aprendió a temer al Señor, que cuando Dios le habla de enviarlo para hablar con el faraón, él se sentía por debajo. Hijo, tampoco es bueno. Tú tienes que ser lo que Dios dice que tú eres. No te bajones, no te pongas en el menos, ni tampoco en el más de lo que no eres, porque tampoco funciona. Simplemente mantén tu mente limpia, pensando lo que Dios dice que tú eres y pensando lo que Dios dice que te va a ayudar, que te va a esforzar, que te va a dar esperanzas, que te va a aclarar tu camino, que te va a poner a ver claramente que su amor es tan grande que Él solamente tiene bondad y misericordia. El deseo de Dios es hacernos el bien siempre, pero ese bien siempre está atado a que nosotros hagamos una contraparte, porque muchas de las bendiciones las perdemos y no las alcanzamos, porque tenemos esas zorritas que te leí en el capítulo anterior. ¿Qué te recomiendo? Que lo escuches, porque ahí están las zorras pequeñas que se nos comen la bendición. Porque cuando estamos hablando de la difamación, de la traición, del orgullo, de la división, de la jactancia, de la prepotencia, de los egoísmos, cuando estamos hablando de todas estas cosas, estamos hablando de las cosas que nos destruyen internamente, porque el peor enemigo siempre vamos a ser nosotros, aunque le echemos la culpa a Satanás. Y es verdad que nos ataca de muchas formas. Pero si tenemos disensiones, envidia, prepotencia, egoísmo, orgullo, soberbia, traiciones, ¿ah? Denigramos a los demás, los calumniamos, andamos dividiendo, hacemos algo pero esperando a cambio que nos den algo o que nos sirvan algo porque estamos haciendo algo por la gente. Esas son zorras que están dañando tu carácter, que no están creando hábitos que les guste a Dios. Porque cuando a Dios le gusta tu corazón, Él se complace en todo lo que Él ha dicho que es tuyo y mío, darlo. Y nos enseña en medio de la dificultad, de las opresiones, los dolores, las persecuciones, de los procesos. Nos enseña en medio de todos ellos, como día a día enseña su mano. Puede que te demore 2, 3 días, te lo muestra, pero cuando no te lo enseña tan seguido, te da la paz que nadie te puede dar. Vienen esas palabras del Señor afirmándote en cada cosa. Por eso es tan importante estar en la palabra, porque en la palabra está la vida. Pero la palabra sin el Espíritu Santo iluminando tu corazón es conocimiento. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Padre mío, te doy gracias en este momento, Señor, por las cosas que tú traes a mi corazón para yo expresarle a mis hermanos. Te doy gracias porque estas mismas cosas, Señor, me sirven para yo cada día calificarme en cuáles estoy mal, porque mi deseo es complacerte a ti, Señor. Sé que no seré perfecto hasta que no esté contigo, pero sí trato cada día de ser mejor que hoy. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, porque sin tu sacrificio, sin tu sangre, este pecador que está aquí estaría muerto o en el infierno.
Pero gracias a ti, Señor, estoy contigo sentado en lugares celestiales. Allá está mi espíritu, recibiendo las órdenes para poder aquí en la tierra, mi alma y mi corazón lo puedan hacer. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.